En la película de Alejandro Magno te revelan que Alejandro Magno fue exagerado, donde dicen, ¿existió un hombre como este tal Alejandro? Claro que no. Lo idolatramos, lo hicimos mejor de lo que era. En esta ocasión les quiero enseñar datos e historia oculta de Alejandro Magno que cabe con varias profecías bíblicas, de las cuales la más importante es la ruta naval de naves atenienses que utilizó a la costa de Asia Menor y los navíos de Chipre, y su meta principal de destruir a la fuerza naval del reino pérsica, que era los fenicios en Tiro. Filipo el Macedonio, el padre de Alejandro Magno, formó una fuerza militar en Macedonia que conquistó sus vecinos al norte hasta partes de las comunidades de Cita, donde logró adquirir varios caballos, y después conquistó todos los estados de Grecia excepto a Esparta y todo el mar Egeo, donde formó la Liga de Corinto, nombrándose como hegemón o rey de Grecia. Filipo se murió después de que lo asesinó uno de sus generales, que era su novio o su amante, o sea que Filipo era un homosexual. Y después de que se murió su padre, Alejandro asesinó a todos sus hermanos y a su madrastra para ser el único heredero al trono del reino macedonio y de la Liga de Corinto, o sea que iba a ser rey de Grecia. Después de las revueltas de Quimón de Atenas en los años 460 y 450 antes de Cristo, el reino pérsica empezó a tener problemas con revueltas en varios lugares, incluyendo Egipto, Jonía, lo que es el oeste de Asia Menor, y Chipre, que después de las varias invasiones de Pausanias y Quimón de Atenas, quedaron muchos griegos viviendo en Chipre. En los años 340 a.C., el rey persa Artajerjes III Oco reconquistó áreas de Asia Menor, Egipto, y esclavizó a los griegos que vivían en Chipre. Para el tiempo de Alejandro Magno, el mundo pérsica estaba listo para ser invadido, y lo único que tuvo que hacer Alejandro es calmar una revuelta en Tebas, donde destruyó toda la ciudad de Tebas, y después le prometió a los atenienses que iba a vengar la destrucción de la Acrópolis por Jerjes, después de que Jerjes destruyó a los 300 espartanos en los años 480 a.C. y usó las fuerzas navales de los atenienses para empezar la invasión del reino persa. El plan fue hasta que llegaron a Mileto en Jonía, que Permenio se iba a ir por tierra reclutando soldados griegos en Asia Menor y combatiendo a los persas, que no esperaban mucha resistencia, porque Asia Menor siempre estaba haciendo revueltas contra los persas. Y Alejandro Magno se iba a ir en las fuerzas navales de los atenienses por la costa de Asia Menor para proveer apoyo a Permenio y a empezar el ataque naval contra las fuerzas navales de Persia en Tiro a través de Chipre.
Evidencia de esto lo encontré en este libro que pueden ver aquí y varios artículos que voy a dejar en la descripción, donde dice que Alejandro usó 160 navíos de la Fuerza Naval Ateniense, y donde dice que las fuerzas navales de los griegos y de Asia Menor llegaron a Chipre antes de atacar a Tiro, como pueden ver aquí en esta imagen de este artículo que voy a dejar en la descripción. Lo que cabe con las profecías en el libro de Números 24, versículo 24, donde predice 1000 años antes de que suceda que una malequita, Agageo, iba a invadir al terreno de los asirios o persas y la tierra de Eber a través de navíos de Chipre, que se cumplió de acuerdo a esta historia cuando Alejandro invadió a Tiro, sitió a Tiro. Y también una profecía en el libro de Isaías, capítulo 23, versículo 1, donde describe la caída de Tiro, que obviamente fue bajo Alejandro Magno, y dice que la noticia de la caída de Tiro, de navíos que venían de el oeste de España llegando hacia Tiro, no pudieron entrar, y la noticia se les fue dada al llegar a Chipre. Esa es otra clave de otra profecía cumplida. También el primer libro Macabeos, capítulo 1, versículo 1, indica que Alejandro Magno salió de la tierra de Kitim, que es Chipre, lo que se cumplió de acuerdo a la historia, una historia oculta, que sí, en hecho sí es cierto. Él salió en fuerzas navales de Atenas y utilizó a Chipre como base para atacar a Tiro, y Tiro era, de acuerdo a los libros de historia, era la clave para invadir al reino persa. Sin invadir a Tiro y destruir a Tiro no se podría conquistar al reino pérsica, porque era la fuerza naval de Persia. Otra profecía que se cumplió unos 1000 años antes de que se cumpliera fue la profecía de Ezequiel, capítulo 26, versículo 12, donde predice que durante el sitio o el cerco de Tiro, que ahí está hablando de dos sitios, uno de los babilonios, que los babilonios no logran más de destruir las paredes y dejan un tiradero de piedras. Pero la segunda parte de esa profecía está hablando de Alejandro Magno, donde dice que todo ese tiradero lo va a tirar en medio del mar, que es lo que usan como un puente para invadir a Tiro. La profecía de Balaam en Números 24, versículo 24, fue predicha en los años 1400 a.C. La profecía de Isaías fue predicha en los años 700 a.C. Y la profecía de Ezequiel fue predicha en los años 590 a.C. Y claro, también hay profecías más generales sobre Alejandro Magno en el libro de Daniel, en el segundo, en el séptimo y en el octavo capítulo del libro de Daniel. Esta historia de la segunda frente naval de Alejandro Magno y del uso de navíos de Chipre y Chipre como una base para invadir a Tiro es muy difícil de encontrar bajo Alejandro Magno. Se tiene que buscar bajo el sitio de Tiro. Entonces empiezas a encontrar información sobre Chipre, la importancia de Chipre en el sitio de Tiro. Y la causa de eso es porque quieren
Quieren evitar que la gente se entere de las profecías de Alejandro Magno porque lo describe como una malequita, un agagueo, eh, y lo describe como un edomita. La invasión de Asia Menor fue de poco riesgo, tan poco riesgo que Alejandro Magno en su fuerza naval al principio no iba a ayudarle a Parmenio, se fue a Troya de turista a buscar la tumba de Aquiles, y después de que andaba de turista, después se fue a ayudarle a Parmenio con una fuerza pequeña de los persas a cargo de Amemnon, un persa que vivía en Rodas. De acuerdo a historiadores y el libro que encontré de la Universidad de Cambridge, eh, Alejandro Magno abandona la mayoría de su fuerza naval en Mileto cuando Parmenio, diciéndole que tal vez sería mejor invadir 100% por el mar y no por la tierra, Parmenio y Alejandro miraron un presagio, una águila que se paró arriba del velo de uno de los navíos atenienses, y Parmenio lo interpretó como una señal de que deberían de irse por el mar, pero Alejandro interpretó lo contrario, que era una señal que deberían de irse por tierra. En Mileto regresó 140 de los trirremes o de la flota naval ateniense hacia Atenas, y su pensamiento era que era muy poca fuerza contra la fuerza naval de los persas y que era mejor invadir por tierra, aparte de que le quitaría gloria a su victoria, y él no se consideraba un gran marino. También, de acuerdo al historiador Josefo, Alejandro Magno tuvo un sueño que un sacerdote le dijo que debería de irse por tierra, y de acuerdo a Josefo, ese sacerdote era el sumo sacerdote de los judíos de Judea. Desde Mileto hasta que llegaron a Isis, en la batalla de Isis, donde Alejandro Magno enfrentó a Darío el III. Alejandro y Parmenio se fueron por tierra, y 20 barcos atenienses se fueron por la costa de Asia Menor. Alejandro Magno continuaba con su turismo. Después de Troya se fue a Gordío, donde había un nudo que supuestamente el que desataba este nudo sería el rey de Asia Menor, y la historia dice que no pudo desatarlo y que lo agarró a machetazos, y así se declaró el rey de Asia Menor. Aparte de Asia Menor siendo poco riesgo para Alejandro Magno, fue otra manera de reclutar soldados. Había muchos que no estaban contentos con los persas en Asia Menor, y llegando a la batalla de Isos, Alejandro le dice esto a Darío, que que él reclutó muchos soldados en Asia Menor porque no estaban a gusto bajo el reino persa. Al rejuntarse con Parmenio en Tarso después de su excursión turística, Alejandro se dirigió hacia Tiro, al seguir su plan de invadir a las fuerzas navales por tierra, y no esperaba enfrentar a Darío tan pronto en Iso. Sí logró derrotar a Darío, pero batalló porque le cayeron fuerzas por detrás, por el río de Iso, de las fuerzas navales de los persas, y las fuerzas navales de Alejandro solo eran 20 barcos, y no era suficiente para detener el ataque. De todos modos, ganó Alejandro esta batalla de Iso.
Después de la batalla de Iso, Alejandro se dio cuenta que fue un error solo traer 20 barcos, pero también se enteró de que Darío había dejado sus tesoros en Damasco y mandó a Parmenio a robar esos tesoros, y los tesoros los mandaron a Atenas como soborno para que Atenas mandara más refuerzos de navíos, y los navíos llegaron a través de Rodas y llegaron a Chipre. Chipre, al enterarse de la derrota en Iso, brindó 160 barcos a Alejandro Magno para invadir a Tiro y derrotar la fuerza naval de los persas. Lo que coincide con el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1, donde dice que Alejandro Magno salió de Kitim, que es Chipre, y de acuerdo a la historia, que Kitim fue una base naval para atacar a Tiro. Mientras está sitiando a Tiro, Alejandro Magno empieza a pedir apoyo de Egipto y de Jerusalén, lo cual también cabe con la profecía de Números 24, versículo 24, donde dice que afligirá a Sur y también a Ver, y les pide comida. Egipto, como ellos estaban bajo revuelta con los persas, estaban contentos de que Alejandro había derrotado a Darío en Iso, y sí le ayudaron, le mandaron comida. Pero los judíos, o los negros judíos, ellos dijeron que no. Ellos se mantenían fieles a los persas, porque los persas habían tratado muy bien a los judíos, dejando que reconstruyeran su templo. Los egipcios, al contrario, Artajerjes el tercero Oco había destruido el templo del dios de ellos, y desde ese tiempo estaban furiosos con los persas. De acuerdo a Josefo, después de que los judíos se negaron a ayudar a Alejandro, Alejandro quería destruir a Jerusalén y quería hacer lo que hizo Antíoco, que era una desolación del templo, pero no le tocó porque no era profecía. La profecía no era de que él hiciera esa desolación. Pero de acuerdo a Josefo, al sumo sacerdote de Jerusalén, tuvo un sueño donde dijo que cuando venga Alejandro Magno, recíbelo con flores y dile quién es él en las profecías. Y cuando Alejandro llegó a Jerusalén, al mirar al sacerdote, se acordó que él, cuando estaba en Asia Menor, tuvo un sueño y soñó de un sacerdote que le dijo qué ruta tomar y cómo avanzar para conquistar al reino persa. Y en su sueño ese sacerdote era el mismo sacerdote que estaba en Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, el sacerdote le demostró las profecías en el libro de Daniel, que el libro de Daniel dice que iba a haber un reino. En el segundo libro Macabeo le llama el leopardo, en el octavo le llama el macho cabrío, pero claro, no le dijo las otras profecías donde lo describe como un amalequita o un agageo, porque lo iba a enfurecer. Después de destruir a Tiro, Alejandro sigue hacia Egipto, donde sigue de turista y va con un oráculo de Egipto en Amón. La estrategia que tomó al último le resultó la mejor, porque le cortó dos fuentes de comida a los persas. Una fuente en Asia Menor, donde se produce mucho grano, mucho trigo, y en Egipto, que es otra fuente de comida para los persas. Un año después de haber conquistado a Egipto y a Asia Menor y a Tiro, decide invadir a Darío. Después de tener todas las ventajas de soldados
y después de haberle cortado los alimentos a Darío. La principal meta de toda la invasión de Persia fue derrotar a Tiro, y no se hubiera podido derrotar a Tiro sin Chipre. La influencia griega desde Quimón de Atenas hasta Alejandro Magno existe hasta hoy en día, donde el 80% de la población de Chipre habla griego. Tal parece que Alejandro no era tan magno, y al fin de su carrera y de su vida enseñó el cobre cuando empezó a traicionar a todos sus generales. Permenio y el hijo de Permenio y varios de sus generales le echaron en cara a Alejandro que si no fuera por Permenio y por las circunstancias favorables y los desertores que le ayudaron, como Chipre, no podría haber conquistado el reino persa. Alejandro Magno tortura y mata al hijo de Permenio, y después manda un asesino a matar a Permenio. Daniel 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres.